Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a iniciar la clase número 2, parte uno del curso de Estrategia de Precios con un enfoque financiero. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a terminar de ver la parte conceptual en la primera parte de la clase. Estamos en la parte de nociones introductorias. Y ya en la segunda parte de la clase vamos a entrar a nociones financieras, empezando con el tema del costo en la fijación de precios. Entonces, ese es el contenido propuesto para el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a la acción. Vamos a ver una parte conceptual más y luego nos vamos a la acción. Bien, primero vamos a ver la importancia del precio en la mezcla de marketing. Como dice el descodificador, vamos por partes. ¿Cuál es la idea de este mapa conceptual? Fundamentalmente es explicar lo siguiente. Recordemos que por teoría económica nosotros sabemos que la cantidad demandada está en función de varias variables. Por ejemplo, si hablamos de bien X, la cantidad demandada depende del precio del bien X, depende del precio de otros bienes que tienen relación, depende del ingreso, dependen los gustos, depende de la población y muchas otras variables. Aquí lo que tratamos de explicar es, ok, la cantidad demandada, o sea, la demanda la vamos a explicar en función de ciertas variables explicativas. Primero vamos a hablar de la cantidad demandada explicada por, o sea, en función de variables que están fuera del control de la empresa. ¿Qué variables están fuera del control de la empresa? Tenemos las variables autónomas que afectan a la demanda. Dentro de esas variables autónomas tenemos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Todos esos factores que mencioné anteriormente afectan a la demanda de bienes y servicios. Claro que sí. Por ejemplo, solo por citar algunos, los factores económicos. Cuando la economía está en crecimiento, se incentiva el consumo, por lo tanto, aumenta la demanda. Pero cuando la economía está en decadencia, también la demanda se ve afectada. Cuando digo la demanda, no quiere decir que el efecto sea el mismo para todos los bienes. Por ejemplo, cuando la economía está en crecimiento, aumenta la demanda de aquellos bienes que son normales. ¿Cuáles son los bienes normales? Aquellos bienes que cuando aumenta el ingreso, si aumenta el ingreso, también incrementa la demanda. Eso es normal. Eso es normal. Si uno va al cine una vez, si tiene ganas, gana más, irá pues 2 veces al cine, ¿correcto? Si uno come fuera de la casa una vez y tiene más ingresos, quizás va a comer 2 veces a la semana. Eso es un bien normal. Pero también se da el caso de que, por ejemplo, cuando el ingreso per cápita disminuye, el ingreso per cápita disminuye, es decir, existe una caída del ingreso. Pero también existe un incremento de la demanda. Es decir, caen los ingresos y aumenta la demanda. ¿Pero de qué? De aquellos bienes considerados inferiores. Aquellos bienes inferiores, por ejemplo, un bien inferior puede ser el pan de batalla, el pan básico. Entonces, el pan básico, ¿qué quiere decir? Cuando uno gana bien, uno quizás no come pan, come otro tipo de bienes. Pero si bajan los ingresos, ni modo, tenemos que reducir las tortillas, tenemos que reducir las empanadas y consumir aquel bien más básico que se denomina pan de batalla. Entonces, fíjense ustedes que cuando la economía está en aumento, aumenta el ingreso, aumenta la demanda, pero también cuando la economía está en decrecimiento, bajan los ingresos, pero también puede aumentar la demanda de aquellos bienes especiales. Los factores políticos también afectan a la demanda, claro que sí. Recuerden que el gobierno, a través de los impuestos, pueden hacer contraer la oferta, ¿no es cierto? Me explico, ¿no? Cómo los factores políticos pueden afectar a la demanda. Y para eso
ubiquémonos en una curva de oferta y demanda, y nosotros tenemos una oferta, tenemos una demanda. Por ejemplo, si tenemos un gobierno de tendencia socialista, de tendencia interventora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Desincentiva la inversión, aplica una carga pesada tributaria en los empresarios, y eso es que ocasiona pues que la oferta, la oferta se reduzca. Y si la oferta se reduce, tenemos nosotros una situación de equilibrio. Por ejemplo, acá teníamos una situación Q sub 0 y aquí tenemos una situación Q sub 1. Es decir, las decisiones políticas afectan tanto a la oferta como a la demanda. Los factores económicos, los factores sociales, los factores tecnológicos son variables que están fuera del control de la empresa. Pero también tenemos las variables competidoras o las variables competitivas. Aquí básicamente podríamos hablar de un microentorno. Es decir, la competencia es una de las variables que puede afectar a la empresa. Usted como empresa no puede controlar la competencia. En una industria que no existe mucha barrera de entrada, ¿qué es lo que va a tener usted? Mucha competencia. Y esa mucha competencia definitivamente también afecta a la demanda. Entonces, estas variables son variables que están fuera del control de la empresa. Nosotros nos interesa aquellas variables que sí podemos controlar. Y las variables que sí podemos controlar las podemos clasificar en variables no comerciales. Cuando hablamos de una variable no comercial, por ejemplo, estamos hablando fundamentalmente de la parte de producción, por ejemplo. La parte de producción es una variable no comercial, pero que sí afecta a la demanda. Un buen producto con buenos estándares de calidad seguramente va a ser bien visto en el mercado. También dentro de las variables no comerciales está la variable financiera. ¿Y por qué la variable financiera es una variable que afecta a la demanda y no es comercial? Sucede que recuerden ustedes que toda empresa produce bienes o presta servicios, pero la cantidad de servicios que oferta una empresa está en función a la inversión que realiza. Y a su vez, la inversión no es infinita, es finita, porque cuando hablamos de inversión va a haber solamente una parte que coloquen los dueños, que se llama capital, pero también va a haber otra fuente de financiamiento que es deuda. Entonces, el capital de los accionistas es limitado y también no puedo acceder a financiamiento ilimitado. O sea, el banco me va a restringir el límite de deuda. Entonces, el límite de financiamiento, ya sea con capital o con deuda, condiciona mi inversión y la inversión condiciona mi capacidad productiva. Entonces, es en ese sentido que se coloca la parte financiera como una variable no comercial que afecta a la demanda. Ahora, dentro de las variables que nosotros vamos a profundizar más, son las variables comerciales. Dentro de las variables comerciales tenemos las estratégicas y las tácticas. Las estratégicas tienen un componente importante que es LP, son de largo plazo. Las tácticas son fundamentalmente de corto plazo, de corto plazo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una variable de largo plazo, las estratégicas están orientadas ¿a qué? Recuerden ustedes, primero definimos la misión, la visión, definimos los objetivos estratégicos. Entonces, dentro de esos objetivos tenemos que responder la pregunta, ¿qué vamos a producir? O sea, ¿qué productos o servicios vamos a ofertar? Esa es una variable estratégica porque está orientada ¿a qué? A la misión de la empresa. Recuerden, la misión es la razón de ser de una empresa. En consecuencia, definir el producto es una variable estratégica porque está bien direccionada o bien relacionada, mejor dicho, con la misión de la empresa. Pero también, aparte de la variable producto, tenemos la variable distribución. ¿Cómo vamos a hacer llegar ese producto al consumidor final? Lo vamos a hacer de manera directa, productor, consumidor,
en literatura de marketing se llama canal corto, o puedo llegar del productor, llegamos al intermediario A, al intermediario B, y recién llegamos al consumidor, es decir, usamos intermediarios. Entonces, la distribución también es considerada una variable comercial y es estratégica. Como si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de las 4P. Y dentro de las variables tácticas, tenemos la variable promoción y la variable precio. La variable de promoción también se la llama comunicación, ¿sí? Comunicación, y creo que es un concepto mucho más amplio que promoción. Y la variable precio, que también se la considera una variable táctica, es una variable táctica y vamos a ver por qué más adelante. Y también vamos a ir desarrollando cada parte de esta presentación. Señores, ¿me dejé entender con lo que acabo de explicar? Sí, está Sí, profesor, claro. todo bien. Perfecto. Genial, gracias. Ahora, para fijar el precio, existen etapas, y particularmente para este curso vamos a tomar esta etapa, bueno, este orden de etapas fundamentalmente. Y fíjense ustedes que en la primera etapa se define la política de precios, ¿sí? Política de precios. Y la política de precios está en función a información que arrojen diferentes estudios. ¿Cómo defino la política de precios? Tenemos que hacer un análisis de costo, tenemos que identificar los gustos y preferencias de nuestra demanda, tenemos que identificar nuestra competencia, qué hace nuestra competencia, y claro que sí, el entorno legal, el entorno social, el entorno cultural, que son variables que claramente inciden en la definición de la política de precios. Entonces, para definir la política de precios, que más adelante vamos a conceptualizar qué es la política de precios, nosotros tenemos que tomar en cuenta, repito, costos, demanda, competencia y entorno legal, social, cultural. Como ustedes verán, es algo hasta muy lógico, ¿no? Muy lógico que estas variables deberían estar interrelacionadas, ninguna que esté por encima de la otra, sino considerar todas a la hora de establecer la política de precios. Y siguiendo en ese orden de ideas, vamos a hablar de la segunda etapa. Una vez que nosotros consideramos los aspectos anteriores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que se define el precio estratégico. Miren el concepto aquí, ¿no? Se define el precio estratégico con base a numerosos factores que acabamos de mencionar. Es decir, costos, demanda, competencia, e- entorno, etcétera. Básicamente, todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, cuando nosotros decidimos fijar un precio estratégico, tenemos que seguir básicamente esta lógica. Miren, primero analizamos el entorno legal y social, analizamos la demanda, analizamos la competencia, hacemos nuestro análisis de costo y en función con todo lo anterior, recuerden que cada punto nosotros lo vamos a desarrollar en el curso, con base a todo eso definimos el precio. Entonces, la determinación del precio, cuando nosotros determinamos el precio, a eso se llama política de precio. O sea, ¿qué es la política de precio? La determinación del precio. El precio, llegar a establecer cuál es el precio. Pero una vez que el precio usted lo ha establecido en un momento inicial, en el transcurso del tiempo, o sea, en el transcurso del tiempo, ¿qué va a pasar? Pasa como la canción, ¿no? Todo cambia. En el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar?
va a existir competencia, va a aumentar la competencia es una empresa que también va a querer ganar más cobertura de mercado, vender más, y en ese sentido va a ser estrategia también ella. También recuerden ustedes que los precios no son estables en el tiempo, puede ser que los precios del insumo suban, puede ser que se modifiquen los gustos y preferencias del consumidor. Entonces, como todo cambia en el futuro, entonces a la modificación de este precio primario, este precio que se fijó en un momento inicial, ese precio va a cambiar en el tiempo. Esos cambios que nosotros establezcamos se llama estrategia de precio. Entonces, la política de precio es establecer el precio primario y la estrategia de precio son las modificaciones que nosotros vamos a hacer del precio a través del tiempo en función de la modificación de estas variables. Entonces, esa es fundamentalmente la diferencia que existe entre una política de precio y una estrategia de precio para efectos de este curso. Señores, ¿hasta aquí estamos bien? Sí, todo bien, Juan. Buenas noches. Una consulta. ¿Dónde podemos profundizar estos conceptos que son bastante interesantes? ¿Qué bibliografía nos recomiendas? Existe una bibliografía que yo se lo voy a proporcionar en el curso, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener bastante material para profundizar todos estos conceptos. Pero no se preocupen, si se dan cuenta, estos conceptos están al inicio, ¿no? Del curso y son temas que vamos a desarrollar, ¿sí? Pero igual, obviamente, ustedes van a tener una base académica para poder amplificar lo que compartamos aquí en esta breve clase. Termina la sesión y voy a colocar material a la plataforma. ¿Listo? Gracias, Juan. Excelente. Ahora bien, cuando nosotros establecemos la política de precio, dice, ¿me pueden ayudar, por favor, con la lectura, alguien? ¿Fuera tan amable? Política de precios. Se refieren a las grandes orientaciones en función de datos externos e internos sobre cuál debe ser el posicionamiento de la empresa en materia de precios. Las políticas son normalmente de largo plazo y están involucrados los altos mandos de la empresa. Excelente, muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes que básicamente hablamos de un análisis del macroentorno, microentorno, hacemos un análisis interno. Fundamentalmente, estamos hablando de un FODA, ¿no, señores? ¿Sí? Básicamente, el FODA me dice cómo estamos en términos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y para eso hay que hacer un diagnóstico. Y además, cuando habla de orientaciones, me habla hacia el futuro. Y fíjese, estamos hablando ya de posicionamiento. Posicionamiento, estamos hablando de largo plazo. Y además, están involucrados los altos mandos de la empresa. ¿Por qué los altos mandos de la empresa? Porque el establecimiento del precio es una variable estratégica porque el precio me va a posicionar, me va a decir con quiénes voy a competir, quiénes van a ser mi competencia. En función del precio, estoy prácticamente segmentando el mercado y definiendo con quiénes me voy a competir y quién va a ser mi público objetivo. Ahora bien, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. La dirección establece política de precios que consiste en descuento. Es decir, acá estamos hablando de una empresa que usa un canal largo. eh, los mayoristas, los grandes almacenes, las cadenas. eh, entonces, vamos por partes. Si bien, si bien el tema de descuento, por ejemplo, es una variable que la propone el área comercial, pero todo lo que es descuentos, todo lo que tenga que ver con el largo plazo de la empresa, eso generalmente es aprobado por la gerencia de la empresa. Todo eso es necesariamente aprobado por la gerencia de la empresa. Los mandos medios proponen
dan alternativas, por ejemplo, en el tema de descuento, que es algo que nosotros vamos a ver ahora desde el punto de vista financiero. Claro que sí, está la parte comercial aquí, pero también tiene que estar la parte financiera, tiene que estar la parte financiera, porque tenemos que ver cuál es el impacto que va a tener en la rentabilidad, ¿sí? Al área financiera le va a interesar mucho la rentabilidad, pero quizás al área comercial tenga otras metas, quizás al área comercial solamente le importe vender, ¿no? Sin embargo, a finanzas le interesa la venta, pues claro que sí, pero también cómo se vende. Y lo vamos a ver nosotros con mayor profundidad más adelante. ¿A qué me refiero con esto que estoy mencionando ahora mismo? Eso lo vamos a ver con ejemplos numéricos. Ahora bien, cuando este concepto también es importante que lo tengamos presente. ¿Me ayudan por favor con la lectura si fueron tan amables? A ver, la política de precios es parte de la planeación estratégica de una empresa y se establece cuando ésta debe definir sus fines y objetivos y cómo lograrlos. Es decir, la política de precios está directamente vinculada con la estrategia y estructura de la empresa. Muchas gracias. Lo que veníamos conversando, ¿no? Es decir, es parte de la planeación estratégica, ¿no? Recuerden, cuando nosotros hablamos de planeación estratégica, para entenderlo, la empresa define primero su misión, su visión, a dónde quiere llegar, y de acá de la visión se desprenden los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son las cosas que tienen que suceder, tiene que suceder A, B, C cosas, A, B, C cosas. Esto es lo que tiene que suceder para que logremos la visión. Recuerden que la visión tiene plazo. La visión cambia en el tiempo, porque una vez que logremos la visión, tenemos que replantearnos otra visión. Ahora bien, esta visión se cuantifica numéricamente de forma cuantitativa en una planeación estratégica. La planeación estratégica es todo lo que necesito hacer a nivel detalle para lograr estos objetivos estratégicos. Y si logramos estos objetivos estratégicos, estamos alcanzando la visión de la empresa. Y cuando definimos la política de precio, fíjense que es parte de la planeación estratégica. Es parte de la planeación estratégica. En consecuencia, estamos nuevamente reafirmando que sí, efectivamente es una variable importante y es una variable de largo plazo, fundamentalmente. Siguiendo con esta lógica, ya vemos el concepto de estrategia de precio. Primero, recuerden las láminas anteriores, primero se fija el precio, luego se lo gestiona. Aquí ya estamos hablando de la gestión del precio. Estrategia de precio. Vean, implica la concepción y planificación global de los cambios que se deben realizar en la política de precios. Vean que cuando hablo acá, estamos hablando de estrategia, estamos hablando de gestión. Las modificaciones. En un momento cero, defino la política, transcurre el tiempo, todas las variables cambian y ahí viene el concepto de estrategia de precios que está orientada a la gestión. Fíjense que en el tema de la política de precios es más de largo plazo y acá me está hablando que es de mediano plazo. Y me está hablando, en el caso anterior le estaba hablando de los directivos, acá me está hablando de mandos medios. Mandos medios. A su vez, hay que diferenciar el tema de estrategia con el concepto de táctica de la empresa. Y básicamente existe una diferencia en cuanto a tiempo, ¿no? Largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Cuando hablamos de táctica,
estamos hablando de cambios prácticos, operativos que se realizan a la estrategia de precios a corto plazo. Por ejemplo, ¿qué cambios usted podría hacer en precio de hoy a mañana? Por ejemplo, ¿Qué cambios tácticos podría hacer? Quizás una promoción, ¿no? Un 2 por uno, una promoción, eso se considera una táctica porque es de muy corto plazo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una estrategia de precios, aquí ya estamos hablando, ok, hacemos una reunión, el entorno ha cambiado, ¿saben qué, señores? Nosotros usamos intermediarios y les cuento que la competencia está dando más beneficio a los intermediarios, tenemos que cambiar nosotros nuestras políticas frente a ellos. Entonces, fíjense, estamos modificando nuestra estrategia de precios, pero, pero fruto de los cambios del entorno. En cambio, esto es muy, muy, muy cortoplacista, de un día para otro, ¿sí? Bueno, no es tan literal, no es que no sea un día para otro, es que lo que quiero decir es que es muy corto plazo, es muy a nivel operativo, es muy a nivel recurrente. Y de la mano con lo anterior, cuando la empresa establece su política de precios, la política de precios tiene que tener objetivos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la política de precios? Y miren, tienen ustedes en su pantalla un gráfico, que es lo que charlábamos. Primero, se analiza, se hace un FODA, ¿sí? Partimos de un diagnóstico, definimos los factores críticos de éxito del sector, nuestra ventaja distintiva, buscamos una ventaja competitiva de la empresa, tomamos decisiones importantes como las políticas de la compañía, la estrategia de portafolio, nuestra estrategia competitiva, definimos cómo nos vamos a posicionar, definimos el marketing mix y dentro del marketing mix tenemos producto, promoción y publicidad, distribución y la variable precio, que es la que nos ocupa en este curso y lo que trato de mostrar en esta figura es el orden de cómo la variable precio no es una variable aislada, sino está dentro de una planeación estratégica. Cuando la empresa define su precio, recuerden que la política es la definición del precio, puedo tener precios orientados a la supervivencia. Desde el punto de vista técnico, es cuando el precio se aproxima, al costo variable unitario. Bien, aquí tengo una pregunta. Martín me habla del marketing mix, ¿sí? Genial, genial. Dentro de la clasificación del marketing está lo que se llama el marketing operativo, y está el marketing estratégico. Son clasificaciones propias del área. Entonces, cuando hablamos del marketing operativo, fundamentalmente el enfoque, como su nombre indica, operativo se refiere al corto plazo, ¿no? Lucha, ¿no? ¿Cómo lucha la empresa en el corto plazo? Dentro del corto plazo, la empresa toma acciones para competir con base a producto, con base a precio, con base a promoción y publicidad, con base a distribución. A esto se le llama un mix, o sea, es una combinación de cosas. ¿Cómo usted compite en el corto plazo? Con un mix. Y del marketing operativo nace aspectos puntuales como por ejemplo el plan de marketing. El plan de marketing de una empresa es un documento detallado que fundamentalmente busca un incremento en ventas. Un plan de marketing
es algo más operativo que busca incrementar las ventas. ¿Cómo incremento las ventas? A través de esta mezcla comercial o marketing mix. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del marketing estratégico, el marketing estratégico está hablando fundamentalmente de LP, es decir, de largo plazo, señores. Perdón, está apagando mi computadora. Deme un segundo. Ahora sí. El marketing estratégico está orientado fundamentalmente a largo plazo y está centrado en cómo nos vamos a posicionar, ¿sí? Cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando de marketing estratégico. Marketing estratégico. Y cuando hablamos del marketing mix, estamos fundamentalmente hablando del marketing operativo o de corto plazo. Interesante, ¿no? ¿Respondí a su pregunta, Martín? Genial, gracias. Perfecto. Ahora, la orientación a Profe, las... entonces, Adelante. profe, disculpe, no es mi especialidad el tema de la administración de empresas, pero por lo que dice, por ejemplo, hay muchas tesis que dicen plan de marketing para la empresa, tanto, o sea, están enfocadas en el corto plazo esas tesis, ¿no? Inclusive Totalmente. de maestría que he visto. Totalmente correcto, Linder. Y en el tema este, aprovechando, profesor, su conocimiento, en el tema del posicionamiento, ¿qué cosas hacen en ese rango ya estratégico? Por ejemplo, una o dos cosas que ven, digamos. Un ejemplo. A ver, usted va a un restaurante y viene y le pregunta, ¿y qué soda usted va a consumir? ¿Usted qué dice? Coca-Cola. Bien. Entonces Coca-Cola ha hecho bien su estrategia de posicionamiento. Cuando hablamos de posicionamiento es básicamente la percepción que nosotros tenemos acerca de un producto, cómo está posicionado en nuestra mente. Y noten ustedes que todas las empresas hacen estrategias para posicionarse en el largo plazo. Por ejemplo, O sea, colino ajá, la captó a la perfección, como pasta ¿no? dental, digamos. Correcto, correcto. El posicionamiento, fíjese, es cómo cada producto se posiciona en la mente del consumidor. Ejemplo, Toyota. Acá en Latinoamérica, ¿con qué lo asociamos Toyota? Producto de garantía. Calidad, Calidad, garantía, ¿no es cierto? garantía. Durabilidad, correcto. Mucho repuesto. Mucho repuesto, totalmente correcto, totalmente correcto. Excelente, excelente. Estamos bien, ¿no? Excelente. Ah, ¿respondí bien a su pregunta? No, excelente, gracias, profe. Muy bien. Gracias, usted va a preguntar. Bien, fíjense que repito, estamos viendo la parte de la política de precios. Por ejemplo, existen empresas que están orientadas a la supervivencia. Bien, bien. Supervivencia quiere decir que el precio, ¿sí? Se aproxima al costo variable unitario. Por ejemplo, ¿qué empresas están en esta categoría fundamentalmente? Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes recuerdan, en la época de la pandemia, cuando estábamos volviendo a la normalidad, ¿sí? Eh, en los barrios periféricos, si ustedes se dan una vuelta, básicamente en cada esquina existía una pensión. ¿Qué es una pensión? Una pensión es una aproximación a un restaurante acá en Bolivia, digamos, ¿no? Es decir, una persona tiene su hogar y ¿qué hace en su hogar? Simplemente en el hogar abre sus puertas. Abre sus puertas, coloca una perillita, coloca una mesita, coloca unas sillas de plástico, o sea, una baja inversión. ¿Y qué es lo que hace? Vende comida. La característica de la comida es que el precio son precios muy bajos que se aproximan al costo. Entonces, lo que ahí está la gente está persiguiendo no es crecimiento, sino un mecanismo de supervivencia.
¿Cuándo se da? En situaciones como la que le estoy mencionando, del punto de vista financiero, es cuando el precio tiende al costo variable. ¿Se entiende, señores? Cuando una política de precio está orientada a la supervivencia. ¿Sí? Perfecto. Pero no Perdón, solo, lo puede repetir otra vez? claro que sí. Cuando la política de precio está orientada a la supervivencia, desde el punto de vista financiero, quiere decir que el precio tiende al costo variable. Es decir, cuando el precio se aproxima al costo variable, es decir, cuando el margen de ganancia de las personas es muy bajo. Por ejemplo, yo mencionaba que después de la pandemia, por lo menos en mi país, usted salía a caminar por unas cuadras. Aquí se encuentra todo dividido por cuadras generalmente. ¿Sí? Usted salía a caminar por una cuadra y ¿qué encontraba? Que básicamente en cada esquina existían pensiones, es decir, personas que abrían las puertas de sus hogares, colocaban una parrilla, una mesa, colocaban sillas y ofrecían alimentos, platos de comida. Pero esos platos de comida tenían un precio muy bajo, obviamente accesible, donde estos negocios fundamentalmente estaban apostando a la supervivencia. Es decir, eh, eh, la gente se conformaba con ganar un poquito y que de la misma comida que se vendía se alimenten todos los miembros de su hogar y que sobra algo para la compra del día siguiente. Entonces, son fundamentalmente, cuando hablamos de precio de supervivencia, estamos hablando de negocios fundamentalmente estacionales, porque creo yo, desde el punto de vista lógico, nadie va a estar sobreviviendo toda la vida, ¿no es cierto? Podemos optar por una estrategia de supervivencia, pero por meses, quizás a lo mucho un año, pero no podemos seguir con esta estrategia en el largo plazo, ¿correcto? Ok, muchas gracias, ya entendí. Perfecto, gracias a usted. Adelante, Daniel. Juan, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Podríamos decir que en parte este tipo de negocios que quizás no está orientado netamente a supervivencia, pero sí como que a una gestión a largo plazo pueden ser las empresas de importación, donde para ser competitivos con otros que tienen precios muy bajos, estos también tienen que adecuarse a este tipo de precios. Ejemplo totalmente pertinente, Daniel, ¿no? ¿Sí? Es decir, que en el corto plazo lo que busco es que me conozcan, que conozcan mis productos, es decir, sentar presencia y quizás para hacer eso tengo que colocar precios cercanos al costo, ¿no es cierto? Ya una vez me conozcan, en el corto plazo sobrevivo y en el largo plazo busco rentabilidad, totalmente correcto el ejemplo. Gracias, más bien. Este tipo de situaciones se da temporalmente, ¿no? Temporalmente. Correcto, es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Nadie, siguiendo la lógica de vivir bien, creo que todos buscamos en el largo plazo vivir bien, tanto las personas como las empresas. Solamente que el ejemplo que mencioné por un tema coyuntural, emprendo negocios, y como el ejemplo que daba el colega, ya tiene un enfoque más ya estratégico. O sea, mi estrategia en el corto plazo es sobrevivir, pero en el largo plazo espero rentar. Totalmente correcto. Es momentáneo en el tiempo, ¿no? Es temporal. Debería ser temporal. Excelente. Otro tema importante, ya esto fíjense que es un poco más financiero, la orientación a los ingresos o beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos fijar precios en función a una rentabilidad meta. Me explico.
Es decir, nosotros establecemos, ok, nosotros que primero tenemos que entender rentabilidad. Cuando hablamos de rendimiento o rentabilidad, estamos hablando fundamentalmente de un resultado, un resultado sobre un esfuerzo. Ese esfuerzo se llama inversión. Entonces podemos ver nosotros un ROA, por ejemplo. Un ROA, que es la utilidad neta sobre los activos. Entonces nosotros podemos establecer cuál debería ser la rentabilidad sobre los activos de la empresa. Digamos, nosotros queremos una rentabilidad del 5%. Nosotros queremos una rentabilidad del 5%. Perfecto. Eso es lo que queremos como rentabilidad de la empresa. Queremos un 5%. Entonces, cuando nosotros definimos la política, nos preguntamos, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que debo fijar que me permita lograr esta rentabilidad del 5%? Obviamente lo estamos viendo desde una perspectiva financiera, ¿sí? Es decir, sentarse en un libro de Excel, hacer un modelo y buscar un precio. Pero, como bien lo mencionamos antes, no solamente es la parte financiera, también tengo que ver la parte estratégica, ¿no? Porque puede ser, digamos, que la parte matemática me diga, ¿sabes qué, Juan? El precio que tenés que cobrar es 50. Eso es lo que te dice las finanzas. Tienes que cobrar 50 bolivianos y cobrando ese precio vas a tener esta rentabilidad. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿y qué pasaría si me dijeran, ¿sabes qué? Pero los mismos productos están en el mercado, la competencia está cobrando 30 bolivianos, pero sin embargo tú quieres cobrar 50. Entonces, ya de entrada estamos nosotros en una desventaja en precio con relación a la competencia. Tendríamos que ver, digamos, si tenemos una propuesta de valor muy diferente a la competencia, de tal forma que el consumidor considere como justo pagar 50. Entonces, pero la idea central de la orientación a los ingresos es determinar un precio que me permita lograr cierto nivel de rentabilidad. Fijar un precio que me permita tener cierto nivel de rentabilidad. Eso es lo central en cuanto a esta forma. La otra es más académica, está orientada a la maximización de los beneficios, ¿sí? Está orientada a la maximización de los beneficios. Es decir, básicamente, recuerden ustedes que cuando hablamos de maximizar los beneficios, ya estamos en el campo de la teoría microeconómica, donde aquí tenemos nosotros la cantidad y aquí tenemos la utilidad. Y recuerden ustedes que generalmente tenemos una función de utilidad donde buscamos siempre maximizar la utilidad. Es decir, determinar cuánto debemos de producir y vender para que la utilidad sea máxima. Ya estamos aquí en un aspecto bien teórico, ¿no? Bien teórico. Voy a ilustrar esto con un ejemplo, bien cortito y sencillo. Por ejemplo, este de aquí, no hice el ejemplo matemático, lo voy a dejar para el final, ¿les parece? Esta parte de aquí, porque requiero Excel para esta parte. Esto lo voy a dejar para el final, este ejemplo, pero este ejemplo no requiere un Excel, así que lo voy a hacer aquí el ejemplo, es cortito. Por ejemplo, cuando hablamos de maximización de los beneficios, estamos hablando, por ejemplo, de que una empresa tiene una estructura de costos, por ejemplo, 2Q más 100 bolivianos, donde aquí tenemos el costo variable y acá tenemos el costo fijo. Esta es mi estructura de costo en el corto plazo. Costo variable, costo fijo.
Recuerden ustedes que el costo variable sería 2 bolivianos por unidad, 2Q. Y el costo fijo va a depender, vamos a asumir que esta ecuación de costos sea de corto plazo, entonces estos costos fijos serían mensuales. Y una empresa, la empresa se enfrenta a una demanda, digamos que nuestra demanda sea 100 menos 0,2P, ¿sí? Una ecuación de demanda, la empresa tiene una ecuación de costo, una ecuación de demanda. Ahora, ¿qué dice ahí? Maximizar beneficios. Maximizar beneficios. Entonces, ¿a qué es igual el beneficio? El beneficio se define como el ingreso menos el costo. ¿Y a qué es igual el ingreso? Recuerden ustedes que el ingreso es igual al precio por la cantidad, P por Q, menos el costo. Además, recuerden ustedes que de esta ecuación que tenemos aquí, de esta ecuación matemática que representa mi demanda, de esta ecuación matemática, nosotros podríamos tranquilamente despejar el precio. Miren, este señor que está retando pasaría a sumar, y sería aquí 0,2P, y acá me quedaría 100, y esto que está sumando lo podríamos mandar al otro lado restar, y esto que está multiplicando lo pasaríamos a dividir. ¿Y qué tenemos ahí? 100 sobre 0,2 menos 1 sobre 0,2Q. Por favor, alguien en casa que esté con una calculadora o que tenga por lo menos habilidad mental, 100 entre 0,2, ¿cuánto daría? 500. 500. Muy bien. 500, 1 entre 0,25, ¿no? ¿Correcto? Sí, está bien 5. Perfecto. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que formular el beneficio de la empresa, y el beneficio de la empresa que es igual a P por Q, pero P ¿cuánto vale? P vale 50, 500, mejor dicho, menos 5Q por Q menos mi costo. ¿Y a qué es igual la estructura de costo? Es 2Q más 100. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Multiplicamos 500 por Q, sería 500Q, menos Q por Q, sería 5Q al cuadrado, menos 2Q, menos 100. Haciendo matemáticas, ¿cómo me quería el beneficio? Menos 5Q al cuadrado. Miren, estos señores lo podría trabajar, ¿no? 500 menos 2 sería 498, ¿no es cierto? Menos 100. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación de beneficio de corto plazo. Esta ecuación de beneficio es una ecuación de beneficio mensual porque mis costos están en meses y mi demanda también está en meses, ¿sí? Entonces, tengo mi demanda y tengo mi costo. Recuerden que ambas cosas se pueden calcular y estimar. O sea, no es algo también que esté fuera del otro mundo. Solamente que es poco práctico, pero igual lo vamos a ver. ¿Se entiende, señores, hasta aquí lo que se ha hecho? Sí, profesor. Bien. Ahora, como dice maximización, ¿sí? Cuando estamos hablando de maximización, viene el concepto de derivada, viene el concepto de B'. Y cuando hablamos de derivada, este no es un curso matemático ni mucho menos, así que es sencillo. Para derivar, este 2 que ustedes ven arribita, vas a multiplicar. 2 por 5 sería menos 10. Menos 10Q. Y cuando la Q está solita, su derivada es 1. Entonces me quedaría 498. Cuando la Q está solita, su derivada es 1.
y la derivada de un número solito es 0. Ya derivé. Vean, ¿qué es lo que hice? Este 2 baja a multiplicar y este que era 2 baja en 1 grado. Y cuando la variable está sola, su derivada es 1. 1 por 498, 498. Ahora, para derivar, nosotros igualamos a 0. Igualamos a 0 y despejamos la cantidad. Me quedaría 498 sobre 10. ¿Cuánto es 498 sobre 10? 49.8. Bien, pues tenemos nosotros, que voy a continuar aquí, disculpen el desorden, 49.8. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado la cantidad óptima. Esto es lo óptimo que deberíamos vender. Perfecto. La empresa define el óptimo. ¿Y quién define el precio? La demanda, ¿no es cierto? El precio lo define la demanda. La empresa decide cuánto necesita para maximizar su beneficio. Bueno, necesita producir una cantidad de 49,8. Sabemos que no hay la fracción en la producción, pero por un tema matemático mantengamos la fracción, no más. Entonces, una vez que la empresa decide cuánto debe producir y vender para maximizar su beneficio, va y le pregunta al consumidor cuánto quiere pagar. Quiere pagar el consumidor P, ya que es igual P es igual a 500 menos 5 por 49,8. ¿Cuánto da, señores, eso? 251. 251. ¿Clavado? ¿Exacto? Sí, exacto. Perfecto. Miren ustedes, ¿no? Entonces, siguiendo la lógica, maximización de beneficios, si se refiere a la identificación de mi estructura de costo, que esto es totalmente fácil de estimar. Esto es un poquito más complicado de estimar porque requiero historia, requiero orden. Para estimar mi demanda, requiero historia, requiero orden. ¿A qué me refiero? A requiero historia, requiero orden. Porque esta ecuación de la demanda se construye con base a una base histórica, donde usted cada mes debería recopilar información de sus precios, ¿sí? De sus precios. ¿Cuáles son sus precios? Cada mes, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. ¿Y por qué digo mes? Porque estamos hablando de una demanda mensual de mucha data, ¿sí? Mientras más data, es más preciso el modelo. Y esto se llama modelo causal. Es un modelo econométrico causal lineal. Entonces, con base a la historia, yo identifico este modelo. Y con base a este modelo y mi ecuación de costo, ¿qué identifico? Mi ecuación de beneficio, derivo, encuentro mi cantidad óptima y con esta cantidad óptima establezco el precio óptimo. Entonces, cuando hablamos de maximización de los beneficios, fundamentalmente estamos hablando de la teoría económica, fundamentalmente mi economía. Claro que uno lo ve y no es tan práctico, sobre todo estimar con precisión la demanda es algo bien complicado, porque generalmente no tenemos ese orden, ¿no es cierto? Pero sí se puede hacer, ¿no? Repito, este no es un curso de matemáticas, pero era necesario hacer este ejemplo para que se entienda a qué se refiere con maximización de los beneficios. ¿Se entiende, señores? Sí. Perfecto. Genial. Ahora, una vez que eso es un enfoque. El otro enfoque es un enfoque con relación al flujo de efectivo. Es un enfoque en función al flujo de efectivo. Entonces, recuerden ustedes que cuando hablamos de flujo de efectivo, recuerden ustedes la primera clase. ¿Se acuerdan que hablábamos del flujo de caja libre? Y el flujo de caja libre es igual al FEO más el
flujo de efectivo de inversiones. Cuando manifiesta aquí orientación, repito, estamos hablando de la política de precios, pero orientada al flujo de efectivo, está haciendo referencia al FEO, fundamentalmente. Está haciendo referencia al FEO. Y nosotros, si queremos mayor flujo de efectivo, ¿qué hacen las empresas cuando tienen problema de flujo? Tienen un precio, ¿no es cierto? Si una empresa quiere flujo, ¿qué hace con el precio? ¿Sube o lo baja? Si usted quiere flujo, quiere dinero, ¿qué hacen las empresas con los precios? Lo baja. Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Fija precios bajos con la generación de mover inventario, ¿no es cierto? Buscamos vender a escala para generar dinero, buscamos ventas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando fundamentalmente de una estrategia orientada al flujo de efectivo, fundamentalmente al flujo de efectivo operativo. Bueno, aquí el ejemplo solamente lo estoy mencionando en teoría. Ya cuando estemos en la parte financiera vamos a hacer un modelo, donde en ese modelo vamos a ver cómo el precio afecta al flujo de efectivo operativo. Fíjense ustedes van a poder visualizar cómo el precio, recuerden lo que les estoy diciendo, cómo el precio incide en el flujo de efectivo operativo de la empresa, cómo aumentos o reducciones en el precio afectan al FEO, cómo aumentos y reducciones en el precio modifican la rentabilidad. Entonces, eso lo vamos a ver con Excel, ¿ya? Así que eso lo dejo para más adelante. Queda pendiente la profundización de ese tema. Pero también las empresas, claramente lo que estábamos hablando al comienzo, ¿se acuerdan de la supervivencia? Creo que lo que mencionaba el colega, creo que aquí encaja más como ejemplo. Cuando usted está ingresando a una industria donde ustedes no lo conocen, usted es nuevo, es un bicho nuevo, nadie lo conoce, y usted quiere que lo conozcan. Y obviamente, generalmente usamos la estrategia de precios muy bajos para lograr participación de mercado, ¿sí? Es decir, cuando una empresa está buscando participación de mercado, fundamentalmente lo que sacrifica a la empresa es margen, ¿no? Entiéndase margen, cuando hablamos de margen, es la diferencia entre el precio menos el costo variable unitario. Cuando una empresa está iniciando operaciones, generalmente cobra un precio muy bajo. Su margen es pequeño. Pero no se enfoca tanto en el margen. Lo que ellos quieren es vender mucho. ¿Sí? Vender mucho. Y aquí, fundamentalmente, el ejemplo del colega es totalmente pertinente. Existen empresas que, por ejemplo, tienen pérdidas planificadas. Vean el concepto. Yo quiero entrar a esta industria, digamos, yo quiero entrar a una cementera. Yo quiero abrir una cementera, yo quiero abrir un ingenio, yo quiero producir jugos y competir contra Power, competir contra Gatorade. Ok, yo quiero entrar en el ámbito de las bebidas isotónicas o las bebidas rehidratantes. Entonces, si yo quiero entrar en este tipo de industria, recuerden que las industrias que acabo de mencionar son industrias que fundamentalmente funcionan con volumen. Y si soy una nueva empresa y yo quiero tener una buena participación de mercado, generalmente lo que hacemos es resignar margen, es decir, cobrar precios pequeños, como lo mencionaba el colega. Pero eso va a implicar que tengamos pérdidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tengamos números negativos durante varias gestiones. Es decir, tenemos negativo, comenzamos con un negativo grande, vamos bajando negativo, y quizás ya en un quinto año conozcamos la palabra utilidad. Pero, vuelvo y repito, perder no es malo si está planificado. Si perder está planificado,
no es malo, o sea, porque a veces uno dice perder es malo, pero si está planificado y es necesario perder para luego ganar, entonces no es tan malo, ¿no, señores? Lo malo es cuando estaba planificado ganar y usted perdió. Ahí sí, ahí sí, ahí Y eso sí, puede ser un poco peligroso. definitivamente, definitivamente que es fruto natural del emprendimiento, ¿no? Generalmente esta estrategia es muy arriesgada porque usted está apostando a largo plazo, o sea, es decir, ¿y qué pasa si no logra su objetivo? ¿Quiénes la aplican esta estrategia? Generalmente la hacen grupos de empresas cuando, por ejemplo, al menos acá en Santa Cruz, existen familias de empresarios que tienen 5 o 6 empresas y uno de los hijos emprende un proyecto y quizás quiere apostar a largo plazo, pero para apostar a largo plazo necesita bastante espalda financiera, es una espalda, por ejemplo, alguien que apoye. Y alguien que apoya son las otras empresas de grupo. Porque si lo vemos ya de manera individual, si yo como emprendedor apuesto a largo plazo, debería tener un buen capital para poder absorber estas pérdidas, ¿no? De lo contrario, no sería algo muy racional, ¿no es cierto? Sí, se entiende. Perfecto, excelente. Ah, Profesor, también podría ser cuando le quieren sacar de la competencia a otra empresa, ¿no? Podrían aplicar eso. es correcto lo que usted menciona, pero lo que usted menciona es totalmente pertinente, pero lo vamos a ver en otro punto más específico. Pero está correcto lo que usted dice. Está dentro de lo que vamos a ver. Ahorita le digo dónde va a entrar eso. Deme un segundo. A ver. Bien, orientación a la competencia. Claramente lo que usted mencionaba, ¿no? Lo que usted explicaba dice orientación a la competencia, cuando yo fijo precios para competir, ¿no? Y acá dice socavar la competencia, fijar precios más bajos, ¿sí? Pero esto es algo peligroso, ¿no? Es algo muy, pero muy peligroso, ¿sí? Es muy peligroso, porque bajar precio, nunca va a ser algo aconsejable, ¿no? Bajar precios. Bajar precio no va a ser algo aconsejable. ¿Por qué? Porque si A baja precio, ¿sí? B baja precio, C baja precio, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos destruyendo el margen. Y al destruir el Se está- margen, estamos destruyendo el negocio. Adelante. Se están recortando la utilidad entre ellos. Es totalmente correcto. No debería ser una estrategia pensada bajar el precio, porque estamos destruyendo la industria, ¿sí? Nosotros nos estamos destruyendo nomás. Lo otro es precios bajos orientados a evitar que ingresen a competir, ¿sí? Es decir, nosotros podemos fijar precio bajo, ¿por qué? Porque tenemos volumen de producción. Recuerden ustedes que, bueno, no nos recuerden porque no lo hemos visto, pero yo sé que todos tienen esta idea, el tema de las economías de escala. Es decir, a mayor volumen de producción, el costo unitario, el costo unitario, el costo unitario de producción cae. Noten ustedes que no dije costo variable, ¿no? Dije costo unitario de producción. Cuando digo costo unitario de producción me refiero a la suma del costo variable más el costo fijo, que más adelante lo vamos a desarrollar con mayor precisión. Entonces, ¿qué sucede? A mayor producción, mi costo variable obviamente sube, pero mis costos fijos no varían durante un cierto escala. Recuerden que en el corto plazo, el costo variable varía en función de la producción, pero el costo fijo no cambia en el tiempo, en el corto plazo. En consecuencia, a mayor producción, ¿qué es lo que pasa? Que mis costos van a ser menores. Mis costos van a ser menores. Y como mis costos van a ser menores, me permite fijar precios muy bajos. ¿Y para qué fijo precios bajos? Para evitar que un competidor ingrese a la competencia.
¿Por qué fijo precio bajo? Para evitar que un competidor ingrese a la competencia. Este ejemplo, Excel, ¿ya? Yo sé que no queda claro, otra cosa es verlo, ¿no? Excel, ¿listo? Tenemos entonces tres demostraciones. La primera, rentabilidad. La segunda, flujo. Y la tercera, orientación a la competencia. Eso lo vamos a ver con ejemplo, no se preocupen. Adelante, Daniel. Profesor, buenas noches. Se entiende muy bien la lógica de lo que acaba de comentar. Sería ideal, claro, ver el Excel. Sin embargo, tengo una pequeña consulta. Em, Respecto a economía de escala, es cierto que el variable siempre va a depender de tu volumen de producción. Así, si tú no haces nada, obviamente el costo variable también será cero, ¿no? Sin embargo, con el costo fijo igual llegarías a un límite, ¿no? Es decir, por más producción que hagas, va a llegar un punto donde tu costo fijo sea cero. En ese caso, ya no sería relevante tomar el costo fijo como variable o como parámetro. Bien, Daniel, está muy filosófico, Daniel. Excelente. Conversemos lo que dice Daniel. Excelente, Daniel. Gracias por la pregunta, Daniel. Voy a explicar la respuesta en función también del campo de la microeconomía y lo vamos a explicar en función de la teoría de la producción, que por ahí va la cosa. Recuerden ustedes, Daniel, que la producción en el corto plazo, la cantidad producida en el corto plazo está en función del factor trabajo, ¿sí? En el corto plazo, porque en el corto plazo se asume el capital como constante. Y recuerde que básicamente el capital condiciona mis costos fijos, ¿no es cierto? El capital generalmente condiciona mis costos fijos. Entonces, de acuerdo a la teoría de la producción, y la teoría de la producción, más o menos la curva va así, y luego cae, ¿no? La teoría de la producción es una teoría interesante que claramente permite explicar lo que dice el colega. Y la teoría de la producción la podemos dividir en tres etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Entonces, y para hacer claro el ejemplo, voy a acudir a la misma literatura, donde la literatura, generalmente, pues, recuerden ustedes que los primeros libros de mi economía estaban asociados a que el capital era la tierra, ¿no es cierto? La tierra. Hagamos ese ejemplo. Hagamos un ejemplo agrícola, ¿no? La tierra. Capital que sea la tierra. Listo. Tenemos una cierta superficie para cultivar, ¿no? Tenemos una cierta, ese es el capital en el corto plazo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en la etapa 1 de la producción, si yo quiero más producción, tendré que incorporar más L, ¿sí? Tendré que incorporar más trabajo. Incorporo un trabajador más, incrementa la producción. Incremento un trabajador más, se incrementa la producción, ¿sí? En la etapa 1 de la producción, ¿sí? Hay más capital que trabajo. Es decir, en la etapa 1 tengo pocos trabajadores y mucho capital. Incrementando trabajadores se incrementa la producción. En la etapa 2 se la considera etapa óptima, porque en la etapa óptima hay una combinación más o menos homogénea entre capital y trabajo. Es decir, tengo los trabajadores que necesito para la parcela que tengo. Se acabó. Tengo a la gente que necesito. Es como una empresa, usted tiene la cantidad de personal que necesita para su estructura organizacional, para su infraestructura, ¿sí? Claramente una empresa privada. Una empresa privada generalmente opera en la etapa 2. En la etapa 2 se da el óptimo. Este es el óptimo. El nivel óptimo es cuando tenemos el equipo suficiente con los activos suficientes. Es decir, contratar un trabajador adicional ya no aportaría valor porque estoy ocupando al 100% mi capacidad productiva, ¿sí? Al 100, y ya tengo lo que necesito. Si contrato un trabajador más, claramente está lo que usted menciona, ya se da la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, como ya tengo yo demasiados trabajadores, mi capital me ha quedado demasiado pequeño.
Entonces, ya no aumento la producción trayendo más trabajadores, más bien se van a estorbar entre ellos. Es en ese sentido que tengo que contratar otro capital y hacer una ampliación. Entonces, es por eso que se dice que en el corto plazo el capital es constante, pero la producción en el largo plazo, se considera que en el largo plazo usted puede modificar el factor trabajo y también puede modificar el factor capital. Es correcto lo que usted menciona. Hay una etapa, no es infinito la economía de escala, totalmente pertinente. Este sí es el óptimo. ¿Sí? Genial su pregunta. Muy bien, excelente. No sé si entendió la respuesta, Perfecto. colegas. Sí, totalmente. Más bien me surgió una última pregunta referido a esto. Buenísimo, adelante. ¿Habría forma de determinar cuál es ese límite de, de, de economía de escala? O sea, ¿cuál es ese punto en el que decimos, ya no agrego más capital porque comienzo a tener rendimientos decrecientes? ¿O es cuando el costo fijo se hace cero y desde ahí es donde es necesario invertir en una nueva planta de producción, o algo así? Mire, Eso debe tener que ver un poco con la demanda también, ¿no? claro, claro. En realidad es sistémico, ¿no? No es tan matemático porque lo que usted menciona es totalmente lógico desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto? Totalmente lógico desde el punto de vista matemático, pero también hay que ver el tema del mercado. Pero respondiendo a su pregunta, también tiene que ver mucho con cada actividad. Cito un ejemplo de productividad. Entonces, la productividad va a estar en función, va a estar en función fundamentalmente la combinación capital-trabajo, va a estar en función de combinaciones, a ver, vamos con un ejemplo. Interesante. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, en una fábrica, una fábrica define su capacidad productiva, Q máxima, ¿sí? Q máxima. Toda fábrica tiene su Q máxima, pero generalmente no operan a su Q máxima. O sea, establecen una producción que esta es la producción máxima que la define por aspectos técnicos. Ahora, cuánto utilizan de esa capacidad? Ya eso está en función del mercado, ¿sí? Entonces tenemos la capacidad máxima que la defino en función de mi inversión y tengo una capacidad usada que eso está en función de la demanda. Entonces, para uno, para este nivel, respondiendo a la pregunta, para este nivel de producción, tengo que definir cuánto L necesito. Es importante. Y para determinar cuánto L necesito, tengo que ver la productividad marginal del trabajador, ¿sí? Y la productividad, viéndolo en términos prácticos, tengo que ver, recuerden ustedes que productividad siempre va a ser un resultado sobre un insumo, ¿sí? Insumo. Por ejemplo, la productividad puede medirse en cuánto usted produce sobre la cantidad, el número de trabajadores que tiene. Entonces, yo puedo, como empresario, identificar cómo está la productividad laboral. Entonces, ya cuando la productividad debería ser creciente, pero ya cuando la productividad comienza a decrecer, ya me está diciendo que un trabajador más ya no aporta valor. Entonces, ya aquí le estoy mencionando una métrica puntual de productividad. Es decir, medir producción sobre L y eso me va a decir si tengo la cantidad de trabajadores necesarios y ya estoy viendo que si la productividad decrece, me preguntaría qué está pasando, ¿no? O sea, un trabajador más no aporta porque tengo una productividad marginal decreciente. No sé si aportó el ejemplo. Sí, sí, muy, muy, muy claro. De hecho, me va a servir como que para, para una respuesta que podría dar referente a una planta de producción. Gracias. Excelente, 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 excelente. Ahora, complementando otro ejemplo que también se me viene a la mente, por ejemplo, en el tema
en el tema agrícola, fundamentalmente, cuando ustedes están hablando del ganado, el ganado de engorde, el ganado de engorde se lo puede tener en confinamiento en espacios cerrados o se lo puede establecer en semiconfinamiento, en confinamiento o semiconfinamiento. Hablemos de confinamiento, animales en un espacio cerrado. A este animal se lo alimenta, se lo alimenta, se le da insumos, se le da insumos. Y cada vez que se le da insumo, este animal gana peso. Entonces, una métrica de productividad sería, por ejemplo, dinero abajo, ¿cuánto invierto por cada kilogramo ganado de peso? ¿Sí? Y generalmente, por teoría, yo le doy alimento y gana peso, gana peso, gana peso, gana peso. Pero ya cuando yo le doy alimento y esta productividad decrece, no quiere decir que no gane peso, sino que más crece el dinero que le doy en alimento que el peso que gana. Ya cuando ocurre eso, ¿qué es lo que debe hacer el ganadero? Es el aumento de la venta, ¿sí? Entonces, fíjese que ellos también tienen métricas de productividad, que es el kilogramo ganado en peso del animal sobre el dinero que se le da en alimento para ganar ese peso. Si debo tener un indicador de productividad, porque si no, ¿en qué momento usted va a saber cuál es el momento adecuado para la venta, no? ¿Correcto? Como otro ejemplo, ¿no? No sé si también ayudó ese ejemplo. ¿Me escuchan? ¿Seguimos? Sí, lo dejo muy claro, gracias. Muy bien. Sigamos con la diversión. Gracias a ustedes por preguntar. Muy bien. Entonces, continuando, orientaciones, objetivos de la política de precios. Este ejemplo aquí creo que está bien claro. Dice orientación a la calidad, ¿no? Bien, cuando hablamos de precios orientados a la calidad, fundamentalmente estamos hablando de una estrategia de diferenciación. La diferenciación tiene un costo y ese costo se traduce fundamentalmente en el precio. Cuando queremos diferenciarnos, cuando queremos ser líderes, generalmente buscamos precios mayores porque el precio comunica calidad generalmente. El precio debería, ¿no? Debería comunicar calidad. A mayor precio, mayor calidad. Generalmente la gente lo entiende así. Pero también hay otra forma, que es fijar precios con base a orientaciones sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de orientaciones sociales, por ejemplo, en el tema de la pandemia, eh, no era la mayoría, pero habían cuestiones deshonestas porque algunos medicamentos comenzaron a subir de precio, ¿sí? Eso, por ejemplo, algo deshonesto, ¿no? Un precio más social sería más bien en lugar de bajar los precios, perdón, en lugar de subir los precios sería bajar los precios, ¿sí? Es decir, en situaciones de emergencia se podría reducir los precios. Entonces, esas son actuaciones honestas dependiendo del contexto que atraviesa la sociedad. Pero también Juan, existen, adelante. perdón, Juan. Bueno, en realidad lo que se activó ahí es el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Seguramente no fue una actuación honesta, pero era parte de lo que viene a ser el libre mercado, ¿no? Había tal demanda y tan poca oferta que al final empezó a subir los precios, ¿no? Es totalmente correcto lo que usted menciona, ¿no? Al final del día es el libre mercado, ¿no? Pero ahí entra el debate, ¿no? El libre mercado y la vida, ¿no? Entonces, ya a eso me voy con situaciones honestas. Ahí viene el concepto de precios éticos, ¿no? ¿Sí? ¿Será que la vida la dejamos a la oferta y la demanda?
y nos ponemos a pensar, a filosofar y entraríamos un debate, ¿no? Pero en términos prácticos, en términos económicos, totalmente le doy razón. Es un tema de mercado, oferta y demanda, ¿no? Pero se complica un poco cuando hablamos ya de vida, ¿no es cierto? Y cuando la vida de una persona depende de un medicamento, ¿no? Y este medicamento sube bastante de precio. Ahí ya entramos en un dilema, ¿no es cierto? ¿Correcto? Eh, por supuesto, solamente quería un poco clarificar, no tanto, digamos, el aprobar lo que sucedió en pandemia, ¿no? Porque, bueno, no solamente sucedió con medicamentos, sino también con productos que te daban de alguna manera, entre comillas, la seguridad que no te ibas a contagiar, ¿no? Como uso de barbijos, jaboncillos, sanitizadores, que se elevaron tremendamente de precios, ¿no? Bien, es correcto. Y además, a ver, aquí, por ejemplo, como bien usted lo menciona, subieron los precios como un tema de oferta y demanda, pero también ahí viene la lógica colectiva del empresariado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, ustedes recuerdan, y yo les hablo, no voy a decir nombre de empresas, pero sí voy a hablar de una clínica muy conocida acá en la ciudad, ¿no? Y lo sé de primera mano porque yo vi los estados financieros, yo analicé los estados financieros de esta clínica, y cuando vi algo raro en el tema de la pandemia. Por ejemplo, cuando yo analicé el margen bruto de esta clínica, ¿sí? El margen bruto en lugar de, yo esperaría que mejore por el tema de la variable de precio, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Ellos me comentaron de que si bien en un momento los precios de los medicamentos subieron y les fue bien por ese lado, por el lado de los insumos que ellos vendían también, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que el gobierno, al ver eso, comenzó a regular precios. Recuerden que había un periodo excepcional donde los precios eran regulados de los medicamentos y también de los servicios de las clínicas. Pero lo reguló tanto que algunas veces, el precio regulado, el costo que ellos asumían como clínica, estaba por encima del precio, pues no podían hacer nada porque la gente se quejaba y ya era problemas legales para la clínica, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que a veces cuando nos dejamos llevar por el mercado y no vemos también la amenaza estatal y peor en economías como las nuestras que están fuertemente influenciadas por el aspecto social, ¿no? Entonces, ahí como empresarios, tenemos también que pensar lo que se nos podría venir, ¿no es cierto? Ese ya es un poco más estratégico, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna otra reflexión al respecto o algo que ustedes conozcan que lo quieran traer aquí, algo parecido a lo que yo les estoy comentando. Sí, en realidad es válido el comentario, ¿no? Yo te cuento que en realidad muchas de las empresas, digamos, que distribuían los productos, no habían elevado precios. Era el intermediario que encontró un tema de especulación para elevar precios, ¿no? Llámese mayoristas, distribuidores, ¿no? Seguramente hay algunos lunares donde empresas pudieron subir precios porque a nivel de importaciones lo conseguían con un precio más elevado, ¿no? Pero creo que los que más generaron este tipo de subidas de precios fueron los intermediarios. Es correcto, es correcto. Y a veces pagan justo por pecadores, ¿no? Bien. Ahora, el otro tema, gracias. El otro tema son las políticas económicas, ¿no? Que ahí estamos en el campo bueno, en el campo que no ocurre, ¿no? Generalmente, en el campo de las políticas económicas, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Establecen precios, ¿no? Regulan precios, ¿sí? Regulan precios. Generalmente no lo hace el mercado de forma espontánea. A ver, acompañaremos al gobierno en sus políticas económicas y bajaremos precios, ¿no? Generalmente el gobierno aquí usa el imperio de la ley y regula precios, ¿no? Regula precios básicamente, pero generalmente la teoría económica demuestra que eso genera más que bienestar,
genera malestar, ¿no es cierto? La regulación de precios. Y eso bien también lo explica la economía, ¿no? La microeconomía. Otro aspecto importante que tenemos que ver antes de entrar a la parte... Bueno, esta parte, señores, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, genial. Perfecto. Antes de entrar al tema de las estrategias y entrar a la parte práctica, les pido un break de unos 10 minutos y luego regresamos con la segunda parte, ¿les parece, por favor? Sí, está bien. Genial, Ok. gracias. Gracias.